El hombre y sus símbolos. Capítulo 1. Acercamiento al inconsciente. Escrito por Carl Gustav Jung. Pasado y futuro en el inconsciente. Hasta ahora he tratado de bosquejar algunos de los principios con los cuales afronté el problema de los sueños. Pues cuando se desea investigar la facultad del hombre para crear símbolos, los sueños resultan el material más básico y accesible para ese fin. Los dos puntos fundamentales al tratar de los sueños son: primero, el sueño ha de tratarse como un hecho acerca del cual no deben hacerse suposiciones previas, salvo que, en cierto modo, el sueño tenga sentido. Y segundo, el sueño es una expresión específica del inconsciente. Difícilmente se podrían exponer estos principios en forma más modesta. Por bajo que sea el concepto que se tenga acerca del inconsciente, hay que conceder que merece investigarse. El inconsciente, por lo menos, está al nivel del piojo que, después de todo, goza del honrado interés del entomólogo. Si alguien con poca experiencia y conocimiento de los sueños piensa que los sueños son solo sucesos caóticos, sin significado, está en libertad de pensarlo así. Pero si damos por admitido que son sucesos normales, como de hecho lo son, entonces hay que considerar que o son causados, es decir, que hay una causa racional de su existencia, o en cierto modo intencionados, o ambas cosas. Examinemos algo más de cerca las formas en que los contenidos conscientes e inconscientes de la mente están ligados. Pongamos un ejemplo conocido por todos. De repente nos encontramos que no podemos acordarnos de lo que íbamos a decir a continuación, aunque un momento antes el pensamiento era perfectamente claro. O quizás íbamos a hacer la presentación de un amigo y se nos escapa el nombre al ir a pronunciarlo. Decimos que no podemos acordarnos, aunque, de hecho, el pensamiento se ha transformado en inconsciente, o al menos ha quedado momentáneamente separado de la conciencia. Encontramos los mismos fenómenos en nuestros sentidos. Si escuchamos una nota continuada en el límite audible, el sonido parece interrumpirse a intervalos regulares y comenzar de nuevo. Tales oscilaciones se deben a un decrecimiento y crecimiento periódicos de nuestra atención, no a ningún cambio de la nota. Pero cuando algo se evade de nuestra conciencia, no cesa de existir, como tampoco un coche que desaparece al volver una esquina se diluye en el aire. Simplemente está fuera de nuestra vista. Al igual que después podemos volver a ver el coche, nos encontramos con los pensamientos que habíamos perdido durante algún tiempo. Por tanto, parte del inconsciente consiste en una multitud de pensamientos oscurecidos temporalmente, impresiones e imágenes que, a pesar de haberse perdido, continúan influyendo en nuestra mente consciente. Un hombre que es distraído o abstraído cruza la habitación para ir a coger algo. Se detiene aparentemente perplejo, se ha olvidado de lo que iba a buscar. Sus manos tantean entre los objetos de la mesa como si fuera un sonámbulo. Se ha olvidado de su primitiva intención. Sin embargo, inconscientemente va guiado por ella. Luego se da cuenta de lo que quería. Su inconsciente se lo ha apuntado. Si se observa la conducta de una persona neurótica, se la puede ver haciendo muchas cosas que parece realizar consciente e intencionadamente. Sin embargo, si se le pregunta acerca de ellas, se descubrirá que o es inconsciente respecto a ellas o está pensando en otra cosa completamente distinta. Oye y no oye, ve pero está como ciega, sabe y es ignorante. Tales ejemplos son tan corrientes que los especialistas pronto se dan cuenta de que los contenidos inconscientes de la mente se portan como si fueran conscientes y que, en tales casos, nunca se puede estar seguro de si el pensamiento, palabra o acción es consciente o no lo es.
Es esta clase de conducta lo que hace que muchos médicos desechen como mentiras totales las afirmaciones de pacientes histéricos. Cierto es que tales personas dicen más falsedades que la mayoría de nosotros, pero mentira no es precisamente la palabra adecuada. De hecho, su estado mental produce incertidumbre de conducta, porque su conciencia es susceptible de eclipses impredecibles producidos por interferencia del inconsciente. Incluso sus sensaciones táctiles pueden revelar similares fluctuaciones de conocimiento. En determinado momento, la persona histérica puede sentir en el brazo el pinchazo de una aguja. En el momento siguiente puede no advertirlo. Si su atención puede enfocarse sobre cierto punto, todo su cuerpo puede quedar como anestesiado hasta que la tensión causante de ese oscurecimiento de los sentidos se relaja. Entonces se reanuda inmediatamente la percepción sensorial. Sin embargo, en todo momento ha estado inconscientemente atento a lo que estaba sucediendo. El médico puede ver este proceso con toda claridad cuando hipnotiza a un paciente de ese tipo. Es fácil demostrar que el paciente se daba cuenta de todos los detalles, el pinchazo en el brazo o la observación hecha durante un eclipse de conciencia se puede recordar tan exactamente como si no hubiera habido anestesia u olvido. Me acuerdo de una mujer que una vez fue admitida en la clínica en un estado de total estupor. Cuando al día siguiente recobró la conciencia, recordó quién era, pero no sabía dónde estaba, cómo o por qué había ido allí, ni el día. Sin embargo, después de hipnotizarla, me contó por qué se había puesto enferma, cómo había llegado a la clínica y quién la había admitido. Todos estos detalles se pudieron comprobar. Incluso pudo decir la hora en que fue admitida, porque vio el reloj del zaguán. Bajo la hipnosis, su memoria era tan clara como si hubiera estado consciente todo el tiempo. Cuando estudiamos tales materias, generalmente tenemos que aportar pruebas proporcionadas por la observación clínica. Por tal motivo, muchos críticos suponen que el inconsciente y todas sus sutiles manifestaciones pertenecen solamente a la esfera de la psicopatología. Consideran toda expresión del inconsciente como algo de índole neurótica o psicopática, que nada tiene que ver con el estado de una mente normal. Pero los fenómenos neuróticos, en modo alguno, son exclusivamente producto de enfermedad. En realidad, no son más que exageraciones patológicas de sucesos normales. Y solo porque son exageraciones, resultan más patentes que su contrapartida normal. En todas las personas normales pueden observarse síntomas histéricos, pero son tan leves que, por lo general, pasan inadvertidos. El olvido, por ejemplo, es un proceso normal en el que ciertas ideas conscientes pierden su energía específica, porque la atención se desvió. Cuando el interés se vuelve hacia cualquier parte, deja en sombra las cosas de las que se ocupaba anteriormente, al igual que un foco de luz ilumina una nueva zona dejando otra en oscuridad. Esto es inevitable porque la conciencia solo puede mantener en plena claridad al mismo tiempo unas pocas imágenes y aún esa claridad fluctúa. Pero las ideas olvidadas no han dejado de existir, aunque no pueden reproducirse a voluntad, están presentes en un estado subliminal, precisamente más allá del umbral del recuerdo, del cual pueden volver a surgir espontáneamente en cualquier momento, con frecuencia después de muchos años de aparente olvido total. Estoy hablando aquí de cosas oídas o vistas conscientemente y luego olvidadas, pero todos vemos, oímos, olemos y gustamos muchas cosas sin notarlas en su momento, ya porque nuestra atención está desviada o porque el estímulo para nuestros sentidos es demasiado leve para dejar una impresión consciente. Sin embargo, el inconsciente se ha dado cuenta de él, y esas subliminales percepciones sensibles desempeñan un papel significativo en nuestra vida diaria. Sin darnos cuenta de ello, influyen en la forma en que reaccionamos ante los hechos y la gente.
Un ejemplo de esto, que encontré particularmente revelador, me lo proporcionó un profesor que había estado paseando por el campo con uno de sus discípulos, absorbidos en una profunda conversación. De repente se dio cuenta de que sus pensamientos eran interrumpidos por un inesperado torrente de recuerdos de su primera niñez. No sabía a qué atribuir esa distracción. Nada de lo que había dicho parecía tener relación alguna con sus recuerdos. Reconstruyendo la escena, vio que cuando surgió el primero de esos recuerdos de la niñez, acababa de pasar ante una granja. Propuso a su discípulo que retrocedieran hasta el sitio donde habían comenzado los recuerdos. Una vez allí, el profesor notó el olor de los gansos e inmediatamente se dio cuenta de que era ese olor el que había precipitado el torrente de recuerdos. En su niñez había vivido en una granja donde se criaban gansos y su olor característico dejó una impresión duradera, aunque olvidada. Cuando pasó ante la granja durante su paseo, había notado el olor subliminalmente y esa percepción inconsciente había evocado experiencias de su niñez por largo tiempo olvidadas. La percepción era subliminal, porque la atención estaba prendida en otras cosas y el estímulo no era lo bastante fuerte para desviarla y alcanzar la conciencia directamente. Sin embargo, trajo los recuerdos olvidados. Tal sugerencia o efecto de gatillo puede explicar el brote de los síntomas neuróticos, así como los más benignos recuerdos cuando lo que se ve, huele o suena recuerda una circunstancia del pasado. Una muchacha, por ejemplo, puede estar muy atareada en su oficina, aparentemente con buena salud y de buen humor. Un momento después se le levanta un dolor de cabeza entontecedor y muchos otros síntomas de abatimiento. Sin notarlo conscientemente, ha oído la sirena de un barco lejano y eso le ha recordado inconscientemente la desventurada separación de un novio que ella hizo todo lo posible por olvidar. Aparte del olvido normal, Freud describió varios casos que envolvían el olvido de recuerdos desagradables, recuerdos que estamos muy predispuestos a perder. Como dijo Nietzsche, donde el orgullo es de sobra insistente, el recuerdo prefiere ceder. Así, entre los recuerdos perdidos, hallamos no pocos que deben su estado subliminal y su incapacidad para ser reproducidos voluntariamente a su naturaleza desagradable e incompatible. Los psicólogos los llaman contenidos reprimidos. Un caso también apropiado pudiera ser el de una secretaria que tuviera envidia de uno de los socios de su jefe. Ella, habitualmente, olvida invitarlo a las reuniones, aunque el nombre está claramente marcado en la lista que ella utiliza. Pero si se le pide una explicación sobre ello, dirá simplemente que se le olvidó y que le interrumpieron. Jamás admite, ni para sí misma, la verdadera causa de su omisión. Mucha gente supervalora equivocadamente el papel de la fuerza de voluntad y piensa que nada puede ocurrir en su mente sin que lo haya decidido e intentado. Pero debemos aprender a discriminar cuidadosamente entre los contenidos intencionados e inintencionados de la mente. Los primeros derivan del ego de la personalidad, sin embargo, los últimos provienen de un origen que no es idéntico al ego, sino que es su otro lado. Es este otro lado el que haría que la secretaria olvidase las invitaciones. Hay muchas causas por las cuales olvidamos cosas que hemos sabido o vivido, y, del mismo modo, hay otras tantas formas por las que pueden ser recordadas. Un ejemplo interesante es el de la criptomnesia o memoria oculta. Un autor puede estar escribiendo con soltura sobre un plan preconcebido, trazando un argumento o desarrollando el esquema de un relato, cuando de repente se desvía tangencialmente. Quizá se le ha ocurrido una nueva idea o una imagen diferente o toda una trama distinta. Si se le pregunta qué le sugirió la digresión, no sabrá decirlo. Incluso puede no haberse dado cuenta del cambio, aunque lo que ha escrito es completamente nuevo y, en apariencia,
le era desconocido antes. Sin embargo, a veces puede demostrarse de forma convincente que lo que escribió tiene un asombroso parecido con la obra de otro autor, una obra que él cree no haber visto jamás. Encontré acerca de eso un ejemplo curiosísimo en el libro de Nietzsche, Así habló Zaratustra, en el que el autor reproduce casi palabra por palabra un suceso relatado en un diario de navegación del año 1686. Por mera casualidad, leí el relato del marino en un libro publicado hacia 1835, medio siglo antes de que Nietzsche escribiera. Y cuando encontré el pasaje análogo en Así habló Zaratustra, me asombró su estilo peculiar, que era diferente al lenguaje usual de Nietzsche. Quedé convencido de que Nietzsche también tuvo que conocer el viejo libro, aunque no lo menciona. Escribí a su hermana, que aún vivía, y me confirmó que su hermano y ella habían leído el libro juntos cuando él tenía 11 años. Pienso, por lo dicho, que es inconcebible que Nietzsche tuviera idea alguna de estar plagiando aquel relato. Creo que 50 años después se deslizó inesperadamente bajo el foco de su mente consciente. En este caso hay una reminiscencia auténtica, aunque inadvertida. Mucho de eso mismo puede ocurrirle a un músico que haya oído en su infancia una tonada campesina o una canción popular y se la encuentra que surge como tema de un movimiento sinfónico que está componiendo en su vida adulta. Una idea o una imagen ha regresado desde el inconsciente hasta la mente consciente. Lo que hasta ahora he dicho acerca del inconsciente no es más que un rápido bosquejo de la naturaleza y funcionamiento de esta compleja parte de la psique humana, pero habría que indicar la clase de material subliminal del que pueden producirse espontáneamente los símbolos de nuestros sueños. Este material subliminal puede constar de todos los deseos, impulsos e intenciones, todas las percepciones e intuiciones, todos los pensamientos racionales e irracionales, conclusiones, inducciones, deducciones y premisas, y toda la variedad de sentimientos. Algunos o todos esos pueden tomar la forma de inconsciente parcial, temporal o constante. Tal material, por lo común, se ha convertido en inconsciente porque, por así decir, no hay sitio para él en la mente consciente. Algunos de nuestros pensamientos pierden su energía emotiva y se convierten en subliminales, es decir, ya no reciben tanta de nuestra atención consciente, porque han venido a aparecer sin interés o importancia, o porque hay alguna razón por la que deseamos perderlos de vista. De hecho, es normal y necesario que lo olvidemos de ese modo, con el fin de dejar espacio en nuestra mente consciente para impresiones e ideas nuevas. Si no ocurriera eso, todas nuestras experiencias permanecerían en el umbral de la conciencia y nuestra mente se convertiría en una varaunda inservible. Este fenómeno está tan ampliamente reconocido hoy día que la mayoría de la gente que sabe algo sobre psicología lo da por admitido. Pero así como los contenidos conscientes pueden desvanecerse en el inconsciente, hay contenidos nuevos, los cuales jamás fueron conscientes, que pueden surgir de él. Podemos tener, por ejemplo, la vaga sospecha de que algo está a punto de romperse en la conciencia, de que algo está en el aire o de que no solemos algo. El descubrimiento de que el inconsciente no es mero depositario del pasado, sino que también está lleno de gérmenes de futuras situaciones psíquicas e ideas, me condujo a mi nuevo enfoque de la psicología. Numerosas controversias se produjeron en torno a este punto, pero es un hecho que, además de los recuerdos de un pasado consciente muy lejano, también pueden surgir por sí mismos del inconsciente pensamientos nuevos e ideas creativas, pensamientos e ideas que anteriormente jamás fueron conscientes. Se desarrollan desde las oscuras profundidades de la mente, al igual que un loto, y forman una parte importantísima de la psique subliminal.
Esto lo encontramos en la vida diaria, donde los dilemas se resuelven a veces con las proposiciones más sorprendentemente nuevas. Muchos artistas, filósofos y aún científicos deben algunas de sus mejores ideas a las inspiraciones que aparecen súbitamente procedentes del inconsciente. La capacidad de llegar a un rico filón de tal material y convertirlo realmente en filosofía, literatura, música o descubrimiento científico es uno de los contrastes de garantía de lo que comúnmente se llama genio. Podemos hallar una prueba palmaria de este hecho en la propia historia de la ciencia. Por ejemplo, el matemático francés Poincaré y el químico Kekulé debieron importantes descubrimientos científicos, como ellos mismos reconocieron, a repentinas y pintorescas revelaciones del inconsciente. La llamada experiencia mística del filósofo francés Descartes implicaba una revelación repentina análoga en la que él vio como un relámpago el orden de todas las ciencias. El autor inglés Robert Louis Stevenson había pasado años buscando un argumento que se adaptara a su fuerte sensación del doble ser del hombre, cuando la trama de El Dr. Jekyll y Mr. Hyde se le reveló repentinamente en un sueño. Posteriormente describiré con más detalles cómo surge del inconsciente ese material y examinaré la forma en que se expresa. Por ahora, solo deseo señalar que la capacidad de la psique humana para producir semejante material nuevo es particularmente significativa al tratar el simbolismo de los sueños, pues encontré una y otra vez en mi trabajo profesional que las imágenes e ideas contenidas en los sueños posiblemente no pueden explicarse solo en función de la memoria. Expresan pensamientos nuevos que, hasta entonces, jamás alcanzaron el umbral de la conciencia.